Un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe ¿de qué? De paz. Miren esto, Él es Dios, eso está diciendo, que Él es Dios, porque Él dice que porque un niño nos es nacido, Él tomó humanidad para poder venir, tomar el lugar de nosotros y poder redimirnos y poder reconciliarnos con el Padre, amén, a través de su sacrificio. Y ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, amén. Ese día muchos dicen que celebran el nacimiento del Mesías, pero según las Escrituras no nació este día, amén. Pero nosotros no celebramos nada más este día, nosotros celebramos todos los días, amén. Porque el Cristo está en nosotros y celebramos la vida en Jesús el Cristo, amén. Porque esa vida se nos ha sido impartida a nosotros, somos el cuerpo de Cristo, amén. Y expresamos la voluntad del Padre, amén. Porque Él es la cabeza y nosotros tampoco somos cola, la cola es Satanás, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo, amén. Nosotros somos cabeza, amén. Perdón, Él es cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y nosotros, como dicen, hacemos lo que la cabeza dice, amén. Entonces somos su cuerpo, hermano. No sé si usted se pone a pensar qué grande es esta revelación que Dios nos ha dado a través de su Hijo, amén. Esta bendición de ser hijos de Dios y ser el cuerpo de Cristo para expresión de su gloria, amén. Porque no somos el cuerpo de Cristo para andar diciendo a que tenga un nivel espiritual mejor que el suyo, no, es para expresión de la gloria de Él, amén. Su cuerpo expresa la vida de Dios, expresa al Hijo a donde quiera que vaya. Su iglesia es la expresión, amén, amén. Mira lo que dice, sigue diciendo acá: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De qué está hablando? No está hablando del reinado de David, está hablando del reinado del Mesías, del Rey eterno, de ese Rey que venía a derrotar a Satanás y lo venció, amén. De ese sacerdote, porque Él traería, dice, esa paz. Recuérdense que había una enemistad entre Dios y el hombre. El único que podía reconciliar al hombre con Dios era su Hijo, amén. Entonces Él iba a hacer esa ofrenda perfecta para terminar con el pecado de una vez y para siempre. Él es la palabra, Él es el profeta, amén. Él es el cumplimiento de la palabra que nos abre el acceso al Padre, amén. Él es el Mesías de Dios, Él es el Cristo, amén. Él vino a resolver el problema que humanamente el ser humano no podía resolver. Porque el humano que estaba con Dios, aquel Adán que Dios formó del polvo de la tierra y que Dios mismo le sopla aliento de vida, pone su espíritu en él y le dice, le da aliento de vida, y dice que fue el hombre un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Tenía la vida de Dios, podía expresar a Dios, podía vivir en la voluntad de Dios, amén, y hacer la voluntad de Dios. Pero ese hombre fue influenciado por Satanás y dejó de creer a la palabra de Dios, a lo que Dios le había dicho, y pecó. Y fue destituido, dice, de la gloria de Dios. Ese hombre que estaba con Dios ya no está con Dios, amén. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, va en busca del hombre, amén. ¿Se recuerda cuando le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién busca a quién? Dios. El hombre ya no buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con él, ya no hacía la voluntad de Dios. Y así está el ser humano separado de Dios hasta hoy en día, amén. No porque Dios se goce de verlo así, es porque el hombre se rehúsa a creer que Él es el Cristo, que Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres, que Él es el único que los puede reconciliar y traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que Él trae es la unión de nosotros con su Hijo, y esa paz es la reconciliación entre Dios y los hombres, y es una paz eterna, amén, para siempre. El gozo de Dios es su Hijo y estamos en el gozo. Por eso es que cuando decimos gozo no es que solo nos vamos a andar riendo, es que nosotros, las circunstancias no pueden definir la fe de un hijo de Dios, porque está en el gozo. Trasciende, eso quiere decir, trasciende lo que venga a su vida, y ese gozo sigue ahí, amén. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni espada, ni hambre, lo estoy parafraseando, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, hermano. Amén.
Entonces miren la grandeza del Evangelio, la bendición de que Dios nos haya revelado al Mesías Cristo de Dios. Pero pareciera que el ser humano, esta verdad que Dios la revela porque tiene que venir por revelación, eso no se adquiere en un colegio de teología. No es Cristología 1 ni Cristología 2. A Pedro le dijo, y ustedes, cuando le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Cuando le pregunta a la gente quiénes dicen que soy yo, unos dicen que eres Elías, unos Jeremías, uno Juan el Bautista, otro alguno de esos profetas, porque lo veían como profeta de esos que andaban predicando como hoy en día, ¿verdad? Pero no lo veían como el Cristo. Él quería que lo vieran como el Cristo, como el que venía a resolver el problema de la humanidad. Y el problema del hombre es que está separado de Dios. El problema del hombre es espiritual. Y es urgente que se resuelva, porque ya Dios dio la respuesta en su Hijo. Amén. Amén. Entonces, de ahí les pregunta a los discípulos, y ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Ahora nos pregunta a nosotros. Ojalá usted no lo siga viendo como Jeremías, el que se compadecía de las viudas, ¿verdad? Vamos a ayudar a las viudas para la calle. Ojalá no lo vea como Juan el Bautista, el que quería, la gente pensaba que su problema era el imperio romano, ¿verdad? El sistema del imperio romano que estaba sobre el pueblo. Creían que lo veían como Juan el Bautista, que venía a resolver un problema de sistema, ¿verdad? Y claro que lo resuelve todo, amén. Pero él en ese momento lo vieron así como Juan el Bautista, nos viene a sacar de la opresión de Roma, y así lo sigue viendo la humanidad, amén. Nos vienen a sacar nada más de la opresión de estos sistemas de gobiernos, ¿verdad? Pero no, él vino a sacarnos de la opresión de Satanás, amén. Amén. Nos quitó el imperio de Satanás sobre la vida de nosotros, amén, porque él nos señoreaba. Otros le decían que era Elías, aquellos que andan detrás de unción, ¿verdad? Poder y milagros. Así lo ve mucha gente. Se sacian, quieren ver milagros, quieren ver portentos, pero no quieren ver a Dios, amén. Porque si rechazan al Cristo, no van a ver a Dios. Por eso a mí de verdad me voló la cabeza, y un día hablábamos con la hermana Lorena hace poco de esto, porque ella me decía que no entendía esto, de cuando le dice, Señor, en tu nombre bautizamos, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo le decía que yo igual, yo decía, bueno, pero eso era bueno, si sacaban demonios, hacían milagros, predicaban. Y él le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Era malo expulsar demonios? No. ¿Era malo profetizar? No, ¿verdad? ¿Era malo los milagros? No. ¿En qué consistía la maldad? Miren esto, le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es que ellos no quisieron conocerle. Ellos no creyeron que era el Cristo. ¿Amén? Amén. Y así está el ser humano, no lo quiere conocer. Van detrás de las señales. Los incrédulos dicen que van detrás de las señales. Y los que creen van detrás de la verdad presente, que es Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Amén. Y eso, hay una gran diferencia, una gran distancia de un verdadero hijo de Dios con uno que dice ser y no lo es. Amén. Amén. Entonces miren, la bendición de que Dios nos haya revelado este mensaje es lo más grande, hermano. Dios lo sigue logrando a través de su Hijo en nosotros. Amén. Y miren qué dice. Vamos a Lucas 2. Vemos cómo esta profecía nos habla del advenimiento del Mesías, y vemos que en Lucas 2 vemos cómo es el nacimiento, cómo esa promesa se cumplió. Y yo hoy de verdad que la gente dice celebrar el nacimiento del Mesías, y le dicen que Jesucito nazca en tu corazón, le dicen, ¿verdad? O el colochito, le dicen, ¿verdad? Colochito, tu abuelita, ¿verdad? O el colochito, tal vez su vecino. Él no es ni colocho ni es Jesucito, porque Él es Dios. Amén. 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 Y dice que Él no necesita de usted y de mí. Ay, eso me ofende, porque le ofenda, sino que nosotros necesitamos de Él. Amén. Dice que Él se sustenta a sí mismo y que no necesita de manos humanas que le sirven, porque entonces no sería Dios. Imagínense eso, nosotros, de verdad, hermanos. Dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Nosotros somos para Él, hermano. No somos para nosotros, somos para Él. Pero el ser humano fuera de Él cree que es para nosotros, ¿verdad? Entonces, miren esto. Él dice que nos hace partícipes en esta obra grande del Mesías,
Él nos hace partícipes para alabanza de su gloria, de la obra del Cristo. Amén. Él nos pone pues en un lugar de honor. Pero ¿por qué nos pone en un lugar de honor a través del Mesías? Para alabanza de la gloria de Él. Amén. Él nos redime, Él nos reconcilia con Dios. Salvación es estar con Dios, y cuando estamos con Dios, eso se habla de reconciliación, que estamos en paz, y ahora que estamos en paz con Dios, ahora podemos vivir para alabanza de su gloria. Amén. Entonces vemos que esta bendición que usted y yo tenemos, hermanos, no se compara a lo que la gente oye en la noche, o si no es que ya empezaron a orar, ¿verdad? A darle gracias, Señor, por mi mujer, por el cuchito, gracias por mi marido, gracias por el trabajo, gracias por el dinero, gracias por la salud. Pero Dios no quiere esa gracia. Amén. Dios quiere que recibamos su gracia. Amén. Amén. Porque del diente al labio Dios no recibe nada. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón no me pertenece a mí. Porque viven todo el año para hacer su voluntad, pero no para hacer la mía. Me ven, ellos se ven en el trono, y a mí me ven, y Dios diría, y ellos me ven a sus pies, como que soy Aladino, ¿verdad? Como que fuese Aladino. Froten la lámpara y pida lo que quiera. Él tiene poder y Él se lo va a dar. Ese evangelio a cualquiera le gusta, porque es buena noticia, ¿o no? Sí. Pero el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, es Dios en su trono y yo a sus pies. El verdadero evangelio es Dios haciendo su voluntad en nosotros. El falso evangelio es Dios, oiga esto, es el hombre creyendo que Dios está para que haga su voluntad. Y ese es el que todo el mundo le gusta. Y por eso se van a reunir, dizque como familia, pero están hartándose por detrás. Amén. Amén. Apuñalándose. Ya viste, ya vino la Clotilde, hartarse el pollo viene, ¿verdad? Esconderlo, ¿verdad? Te amo, solo este día, mañana te odio, ¿verdad? Porque me conviene, me traen uvas, ¿verdad? No, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Dios quiere, la acción de gracia que Dios quiere de nosotros es una vida rendida a sus pies. Es una vida de obediencia a la fe. Amén. Amén. Y esa obediencia solo la puede dar Dios a través de su Hijo. Amén. Porque sabía que Él nos da ese regalo de fe. Amén. El que nosotros creamos no proviene de nosotros, también proviene de Él. Amén. Y Él nos da un regalo inmerecido en su Hijo. Amén. Amén. Entonces la salvación es algo muy grande, hermanos. No la vea en poco. Dios, y de verdad el Señor me ponía esto. ¿Cuánta gente va a decir? Cuando usted vea, mejor ni participe, solo sigan engañándole, ¿verdad? Oren sin entendimiento, que el Señor no lo va a escuchar. Y van a tener salud, dinero y amor, y a veces no va a ser el Señor que se los va a dar, sino que Satanás también opera para que ellos crean que eso es bendición, y que la bendición que deberían tener no la tengan, que está en su Hijo, autor de eterna salvación. Amén. Porque la bendición no son las cosas, ¿sabía usted? La bendición de Dios está en su Hijo. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creen de verdad, hermanos? Amén. Miren, aunque usted no tenga nada, que esté más pelado que un guineo, ¿verdad? Eso no significa que porque usted tenga salud, dinero y amor, Dios esté con usted. Usted puede hacer que le falte salud, le falte dinero y le falte amor del prójimo, ¿verdad? Pero el amor de Dios no le va a faltar. Amén. Amén. Entonces usted lo tiene todo, aunque le falte todo eso. Pero la gente lo mide en lo material y no es así. Entonces los ricos tienen a Dios y no todos los ricos creen. Hay ricos que sí, ¿verdad? Que se han creído. Pero eso es porque tengan bienes, no significa que Dios está con el hombre. El Dios solo puede estar con el hombre si creen a la revelación de su Hijo, que es autor de eterna salvación. Y mire que sigue aquí diciendo, y eso, dice que yo escudriñaba hoy en la mañana, me levanté, hermanos, bien devota. Y mi esposo le da risa, le digo, mira, espérate, que hoy me voy a levantar bien devota, le dije. Y le dio risa cuando le dije así. Voy a escudriñar, ¿verdad? Porque yo no quiero ir a inventar, le dije yo, ya va, y el Señor me va a demandar lo que salió de mi boca, porque es lo que me ha dado el ministerio de la reconciliación. Él no anda pidiendo opiniones mías, le digo yo, ni argumentos, ni criterios, porque me lo voló con el Cristo. Amén. Amén. Y mire que dice, Lucas le dije, ¿verdad? Sí, Lucas 1. No, ya ven, para él están despiertos. Del 8 en adelante. Mira eso, dice,
Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Por qué empiezo desde el 8? Porque si no, no avanzamos. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y los pastores estaban, ¿qué dicen? Aterrados. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios. Amén. El resplandor y la gloria de Dios. Y miren lo que dice en esta versión. Lo dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea que estaban pastoreando, ¿verdad? Su ganado, sus ovejas. Y eran pastores, digamos, pastores, ¿verdad? Sí. No usted está pensando en el viejo panzón, ¿verdad? Que tiene hasta púlpito. No, andaban pastoreando las ovejas, ¿verdad? Y dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea, había un propósito por el cual Dios estaba rodeándolos de su gloria, y ese resplandor, dice, que era de su gloria, los llevó a tener temor. Amén. ¿Qué debemos tener ante la verdad de Dios? Es temor. Amén. Pero no un temor de miedo. Amén. Sino un respeto. Amén. Y mire qué dice, sigue diciendo en el 10, pero aquí en el 8 y el 9 el Señor me ministraba el Espíritu Santo. Vemos como el nacimiento del Mesías, el cual ya había sido anunciado por los profetas, estaba siendo confirmado por los ángeles a través de dar esa buena noticia, buenas nuevas de salvación a los pastores que estaban cuidando su rebaño. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo ese ángel? Dándole las buenas nuevas. Estaba anunciando el evangelio a estos pastores. Amén. Y ya van a ver lo que hacen estos pastores después, porque habla de una fe. La fe nos debe llevar a la obediencia. Después de estos pastores, más adelante van y anuncian que el Mesías había venido. Amén. Y van y proclaman que el Mesías había venido. Amén. Y mira que sigue diciendo en el 10. Dice acá, pero el ángel les dijo. ¿Quién les dice? Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Que será para qué? Para todo el pueblo. Incluye todas las razas, toda lengua, toda nación. Aunque a lo suyo vino, a su obra redentora, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Aunque esa buena noticia era para su pueblo, así dice, ¿verdad? Dios le da el pacto, miren. Dios le da la promesa al pueblo de Israel, ¿amén? Pero no es que el pueblo era especial. Quien hizo especial ese pueblo fue Dios. Dios se formó un pueblo, ¿pero para qué? Para la alabanza de su gloria en las naciones, ¿amén? Este pueblo tenía que abrazar el pacto que era el advenimiento del Mesías y darlo a conocer en todas las naciones, amén. Y por eso es que dice que eran, miren cómo dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué es lo que traía esta buena noticia? Gozo, amén, salvación, redención, amén, vida eterna. Eso es lo que traía esta buena noticia. Y miren, hermano, pero pareciera que esta noticia la gente no la quiere escuchar. La gente quiere escuchar muchas buenas noticias y las escuchan desde los púlpitos. Venga Cristo que lo va a sanar, es una buena noticia. ¿Quién no quiere ser sano? Pero eso no lo exime del pecado, no lo redime. Amén. Amén. Sí se predican buenas noticias: salud, dinero y amor, ¿verdad? Venga Cristo para que tenga salud, dinero y amor. Pero el amor no consiste, hermano, en lo que el hombre pueda dar, sino en lo que Dios nos da a través de su Hijo. Amén. Y es el amor de Dios a través de su Hijo expresado, porque Él dice que puso su vida por amor a nosotros, y lo estamos viendo acá. Y muchas veces yo antes, fíjense que predicaba, y en verdad, como no se me revelaba el mensaje, yo hasta me emocionaba. Pero yo le digo a Finita, yo creo que me he hecho insensible porque ya no me tocan las emociones. Porque ahora yo puedo oír un predicador, pero yo sé cuando está tocando las emociones de las personas y cuando una persona en verdad le ha revelado el mensaje. Y mire lo que dice en el 10. Pero el ángel los tranquilizó: no tengan miedo, les dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. O sea, ¿qué es lo que traía? Gozo a toda ¿qué? A toda la gente, a todo aquel que creyera. Este gozo es el Cristo, amén. Esta es la redención que Dios traía a través de su Hijo. Y dice después: Él salvará. Miren esto, en el 11, que os ha nacido hoy, dice, pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Oigan lo que dice: ¿qué es lo que nació?
que un Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Cristo. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Cristo. El único que podía traer redención al hombre era el Cristo. Por eso es una buena nueva de gran gozo. ¿Y usted no le da gozo? Hermanos, si usted ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, significa que no estábamos con Dios. El hombre nace sin rumbo, nace sin Dios, nace en pecado. En pecado me consiguió mi madre. Así dice la palabra de Dios. Yo nací separada de Dios, eso está diciendo David. Yo nací separado de Dios. Y todo era continuo solamente a lo malo. Yo no podía vivir para Dios, eso estaba diciendo. Usted y yo no podíamos vivir para Dios, amén. O me va a decir que usted nació y nació predicando Jesús es el Cristo, autor de eterna salvación. Vivíamos para nosotros. Vivíamos sin rumbo y sin Dios. Ese es el pecado. Nacemos incrédulos. Amén. Y mire qué gracia y misericordia ha tenido Dios en nosotros. Amén. Porque derramó su gracia, hermanos. Por gracia somos salvos. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Todo es meritita gracia y misericordia. Nos dio todo, hermanos. Es que Dios ya nos dio todo. Pero la gente pareciera que no le ha dado nada. Muchos van a estar tristes porque no compraron las uvas. No les alcanzó. Que no tenemos estreno. Ay, qué Navidad, yo sin ti. Imagínense, teniéndolo todo. Si en verdad usted es un hijo de Dios, usted lo tiene todo. Amén. Aunque le falte la salud, aunque le falten recursos, usted ya lo tiene todo. Amén. Porque lo que usted y yo tenemos es eterno, no es perecedero. Lo que usted y yo nos llevamos es una salvación tan grande que ninguno de nosotros lo podía lograr porque éramos pecadores. No había nada bueno en nosotros. Dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies éramos una podrida llaga. Así nos veía el Señor fuera de su Hijo. Usted y yo veámonos así fuera de Cristo. Pero ahora ya no, ahora somos olor fragante delante de Dios. No porque nosotros lo hayamos logrado, es porque Él lo logró en su Hijo. Amén. En nosotros. Así dice que éramos una podrida llaga. Apestábamos. Heríamos. Usted y yo no éramos gratos delante de Dios, amén. Pero Dios nos hizo gratos, porque Él tomó el lugar suyo y mío. No sé usted cómo lo dimensiona, pero yo a pensar que a veces me levanto con dolores de costilla, ¿sabe qué hago? Dios, si me lo ha dado todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Y no tengo la mirada de las cosas de este mundo, porque nada me llevo. Nada nos llevamos. Pero sí, bueno, sí nos llevamos algo. Aquí la salvación. Amén. Esa eternidad con Dios, hermano. Y pareciera que eso es lo que la gente no quiere. ¿Qué quiere la gente? Salud, dinero y amor. Eso lo quiere todo el mundo. Lo que debemos de anhelar es conocerle cada día mejor a Él. Porque de verdad, hermano, cuando Él dice apartados de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. No les conozco. ¿Sabe qué les digo? Usted no les interesó conocerme. Aunque predicaron, aunque hicieron portentos, milagros, porque dice que expulsaban demonios, hicieron milagros, pero les dijo yo, a ustedes no los conozco. Les dijeron, usaron mi nombre en vano, me honraron del diente al labio, no les interesó conocerme. Es que ese es el problema del hombre. El hombre no le interesa conocerle. A mí me encantaba, decía el pastor Patiño, y me gustó esto que decía: dígale a la gente que va a ser instruida en la palabra, van a llegar 3 pelones, digo. Dígale que va a haber un concierto, dígale que va a haber un ¿cómo se llama? Un programa de ¿cómo se dice? Pero que va la gente a conciertos, pero no solo conciertos, sino que van a llegar predicadores, pero campañas y cosas así. Pero él decía, y la gente va y paga lo que le piden, porque llega el profeta que les va a repartir unción y les va a repartir el manto, ¿verdad? Les va a dar palabra. Ellos quieren palabra del profeta, pero no quieren palabra de Dios. Miren qué tremendo. Y la palabra de Dios es su Hijo, amén. Y eso sí se llena. Abrazan la mentira y desechan la verdad. ¿Por qué? Porque esa ha sido la obra de Satanás, que el hombre rechace la verdad. Y la religión es la obra de Satanás, ¿sabía usted? Para que el hombre nunca se encuentre con Dios. La gente se aferra a sus dogmas religiosos, amén. Y la religión no salva a nadie, amén. El único que medió entre Dios y los hombres no es una religión, es Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. Él es el único que medió entre Dios y los hombres, amén.
Entonces la gente, como les predican no a este Cristo glorificado, ¿verdad?, ni al Cristo crucificado, sino que le predican al Cristo que pida lo que quiere, pida lo que usted quiere, tiene poder y se lo va a dar. ¿Qué es lo que hacen? Lo vacunan en contra de la verdad. Y cuando escuchan la verdad, pareciera que es mentira para ellos. Amén. Amén. Y desechan la verdad y se siguen aferrando a la mentira. Porque ellos no quieren el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es Dios a través de su Hijo. Amén. Amén. Redimiéndonos. Y es para obediencia a la fe. Amén. Amén. El Evangelio que a ellos les gusta es aquel Evangelio que es salud, dinero y amor. Amén. Amén. Es el que Él haga mi voluntad. Ese Evangelio todo el mundo lo abraza. El Evangelio que la gente se ha inventado, ¿verdad? La religión se ha inventado, donde Dios hace la voluntad del hombre. Amén. Amén. Pero Dios jamás va a hacer la voluntad del hombre. Amén. Sí, amén. Dios de verdad que jamás va a hacer la voluntad del hombre, porque Dios no necesita al hombre. Amén. Amén. El hombre necesita a Dios. Por eso dice, miren, pídale al Señor que le revele. No le digo que le ponga coco, pero pídale revelación. Cuando dice que fuimos creados en Él, por Él Y para Él. y para Él. ¿A dónde aparece que Él está nada más para nosotros? Nos creó para Él. Pero ¿y cómo lo toma la gente? No, Él está para mí. Yo para Él no. Ese evangelio que yo soy para Él, no. Yo quiero ese evangelio que Él sea para mí. Ese todo el mundo lo abraza. Pero el que es para Él, ese no. Y por eso, hermanos, si usted entiende todo lo que el Señor le está revelando en esta palabra, en su Hijo, de verdad usted se va a gozar y usted dice, ni para ir al shopping me alcanzó, pero tengo una bendición tan grande. Amén. Amén. Porque yo no sé dónde ha salido que tengo que estrenar. ¿De dónde salió? Eso es consumismo. Mi mamá decía, cuando íbamos a la iglesia, decía, usted como que les prestaron la ropa, un ratito la ponen. Nomás llegan, la quitan, decía, fíjate, les prestaron la ropa, decía. ¿De dónde salió eso que debemos de estrenar? Que si no estreno me siento mal. ¿De dónde? Eso es consumismo. Amén. Amén. ¿O no, amén? Amén. Que hay que no tengo pollo. Mira, ahorita visite a sus vecinos ahorita. Y donde huela mejor ahí, buenas tardes vecinos, dígale usted, va. Aquí mire, antes que termine el año lo vengo a visitar, ¿verdad? Bendiciones, ¿verdad? Y ahí se va sentando, usted va agarrando asiento hasta que entre a la sala, ¿verdad? Y de ahí no se mueva. Y si ve que no quiere sacar los panes, no se muevan, que aunque sea a la 1 de la mañana, los va a sacar, ¿verdad? Entonces sigamos acá y mire qué dice. Pero el ángel dice, los tranquilizó, no estoy leyendo la de NTV. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente, a todos aquellos a pueblos, lengua y nación que crean en él. Amén. Amén. El Salvador, sí, el Mesías del Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. La profecía se estaba cumpliendo. Amén. Amén. Y mire lo que dice. En el 13, vamos al 13. De pronto se unió a este ángel, y esto a mí cuando yo lo estaba escudriñando me impactó, fíjense. Dice que de pronto, dice, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Oiga, gloria a Dios en los cielos, ¿sabe qué estaba diciendo? ¿Y paz qué dice? Aquellos que crean en Él y que hagan su voluntad. Él les traía la paz, Él les traía redención. Y un coro celestial dice que se unía, miren que, y yo me quedaba, Dios mío, y nosotros que ni adorarle, a veces me hubiera sido bueno, me hubiera sido bueno. Y miren los ángeles que hacían, pero el ángel en el 13 era, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Él estaba diciendo, esta buena noticia de este Mesías es la que el hombre necesita escuchar. Él trae la redención al hombre. Amén. Y había un coro celestial, hermano. ¿Y usted? ¿De verdad no se quiere unir al coro celestial? Cuando nosotros creemos, nos unimos. Amén. A la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Nos unimos a ese coro celestial. De verdad, cuando uno canta, en mi vida sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, usted y yo no nos merecemos nada, pero Él nos ha dado todo en el Hijo. Amén. Entonces, ¿cómo que no va a ser bueno? Amén. Amén. Si los malos somos nosotros. Amén.
pero Él es bueno. Y dice que, y sigue diciendo, en la NTV dice, pronto se unió a este ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos dice, en quien Dios se complace. O sea, Él trae esa paz a aquellos que reciban esa paz, que reciban esa gracia, que reciban esa buena noticia. ¿Qué les trae? Les trae paz, les trae gozo, les trae redención en el Hijo. Amén. Amén. Les trae esta salvación tan grande, hermano, que usted y yo no la pudimos pagar. ¿Por qué? Porque es que Él vino a salvarnos a nosotros. Amén. Amén. Él sí pagó un precio muy alto. Usted y yo es por gracia. Amén. Pero ya que por gracia, entonces nosotros ahora hay una gratitud en nosotros. Por eso el querer y el hacer su voluntad viene de Él. Amén. Amén. Porque ese gozo está en nosotros. Las circunstancias no definen la fe de un hijo de Dios, hermano. No hay nada que pueda separar del amor de Dios a un hijo de Dios. Ni lo ancho, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada, ni espada, ni muerte, se dice, ¿verdad? Ni principado. ¿Por qué? Porque Él nos redimió. Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. ¿Por qué? Porque el Hijo ya lo hizo todo. Cuando dijo consumado, hermano, lo que estaba hablando es que Él lo consumó todo, Él lo hizo todo pues por nosotros. Él ya derrotó a Satanás, quitó el pecado, venció a la muerte. Y que ahora que estamos en Él, ya nada es problema para nosotros. Las circunstancias jamás van a definir la fe de un hijo de Dios. Aunque vengan los vientos, vengan las tempestades, dice que la casa tiene que ser golpeada con tal ímpetu, pero la casa no cae. ¿Por qué? Porque hay un fundamento que es Cristo. Quien sostiene esa casa espiritual a su iglesia es Cristo, para alabanza de la gloria de Él. Amén. Pero el que estaba en fundamentos de arena dice que también va a ser golpeada. Y eso habla de la religión. La religión no puede redimir a nadie. Cuando vengan los vientos y las tempestades, dice que la casa cayó. Porque su fundamento no era Cristo. Era la religión. Era todo aquello que no podía sacarme de esa condición. Amén. Espiritual. Y cuando vinieron las olas, se golpearon con ímpetu, esa casa cayó y hubo ¿qué? Pérdida. Porque sin mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El hombre no puede ser salvo. El hombre no puede redimirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él es transgresor, él es pecador. Él necesita redención. Por eso no hay obra humana que usted pueda hacer para ser salvo. Él lo consumó. Cuando yo quiero agregarle a la obra del Cristo, que digo, no, es que hay que hacer más. Por eso el Señor en Efesios 8 dice, por gracia soy salvo. Y esto no proviene de vosotros, es un don, es un regalo, no por obras, no hay mérito, no hay obra humana que el hombre pueda hacer para ser salvo. Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no es que yo merezco ser salvo, no es que yo le aporté a la cruz. ¿Saben? Mis obras, dice la palabra de Dios, las obras del hombre son como trapos de inmundicia. Él no recibe nada que venga del hombre. Él solo recibe lo que viene de su Hijo. Por eso es que nosotros, dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y que ahora que estamos en Él, es expresión de Él. Lo que sale no es de nosotros, es Él quien se expresa en nosotros. Es Él la vida. Es Él quien, miren hermano, cuando de verdad hasta adorarle, yo le digo, Señor, cuando me voy a la Escritura, bueno, sin adorarte, nada proviene de mí. Bueno, sí, vea, lo malo. Eso sí, y nos apuntamos para lo mejor, ¿verdad? Pero lo bueno viene de Él, y lo bueno es su Hijo, y se expresa en vida en nosotros. Amén. Y sigue diciendo en el 13, íbamos. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Primero, aquí en el 2 y 13 nos decía, aquellos que creen que Jesús es el Cristo les adoran y se unen al coro celestial para hacer su voluntad. Amén. No habla nada más de cantar, hermano, habla de hacer la voluntad de Dios. En el 14 dice, Él trae, miren esto, la reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso es que dice, gloria a Dios en los cielos y en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos, para aquellos en quien Dios se complace. ¿Y en quién Dios se complace? En aquellos que creen en su Hijo, en aquellos que han creído en su Hijo. ¿Por qué? Porque el único que le trajo complacencia a Dios es su Hijo, y en el Hijo ahora nosotros le complacemos, porque dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo. Entonces nosotros no le podíamos dar esa complacencia, pero en el Hijo ahora le complacemos. ¿Qué significa? Ahora en el Hijo nosotros hacemos su voluntad. Amén. Ahora no está Dios para nosotros, sino nosotros para Dios. Amén. Amén.
¿O no amén? Amén. Porque mire, hermano, la palabra es claro. Esta palabra a mí el Espíritu Santo me la ministraba. Fuimos creados en Él, todo fue creado en Él, por Él. Y para Él. Todo lo que respira, ¿qué dice? Alabe. Entonces, nosotros estamos para Él, hermano. Amén. Por eso, hermano, de verdad, yo cuando veo a la gente demandándole al Señor, yo digo, estos tienen valor, los gusanos. Así lo veo yo, y estas langostas, ¿de dónde? En la cabeza. Si Dios, nosotros estamos para Dios. Y a mí me encanta, porque fíjense que cuando uno se habla, la Biblia habla que todo lo que Dios permite en la vida de un hijo de Dios es un propósito de Él. Y nada que al diablo, hermano, no. El Señor lo permite. Amén. Amén. El Señor lo permite. ¿A quién cree que llevó al Cristo al desierto? ¿Quién lo llevó? No fue Satanás, fue el Espíritu Santo. ¿Lo llevó para qué? Para ser probado en el desierto. Y Él fue tentado, dice en todo, en su humanidad, en todo. Hermanos, en verdad, de verdad yo le digo, Señor, esta bendición es lo más grande que yo tengo. Yo, como le digo, usted la está viendo el diablo, entonces usted a ver que no ha creído, ¿verdad? Dice que Él no tiene autoridad ni potestad sobre nosotros. Amén. ¿Sabe usted? ¿Lo cree? Es que es así, hermano. Él está derrotado. Amén. Él ya fue condenado. O sea, y la gente le tiene, ahí viene el diablo, le dice, así hermano, mi Señor, pues ya murió. Bueno, ahí ya no está. Sigue en el 14, ¿verdad? Vamos al 15. Dice, cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores dijeron a unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto, miren esto, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. ¿Qué les había anunciado los ángeles? La buena nueva de salvación. Pero ¿qué hicieron ellos? Creyeron y obedecieron. Porque ¿a dónde iban? A ver lo que el Señor les había anunciado a través de los ángeles. Sabía que había nacido el Salvador, el Mesías. Y mire qué dice. Mire lo que dice en el 16, vamos, ¿verdad? Y dice, y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos anunció. O sea, ese evangelio, esa buena noticia se les fue anunciado a los pastores y ellos la creyeron y la estaban obedeciendo porque iban en pos de lo que había sido anunciado. Amén. Amén. Eso habla la fe obediente. Amén. Amén. Sin fe, miren hermanos, si no hay obediencia no hay fe. Ellos creyeron, por eso obedecieron. Si no hubiesen creído, ellos no hubiesen podido obedecer. Se hubieran quedado solo con el anuncio, pero no lo hubiesen podido trasladar, porque al final lo trasladan ellos. Se cercioran de lo que esa buena noticia les había sido anunciada a través de los ángeles. Y mire qué dice en el 17, creo que. Mire qué dice. Fueron deprisa, dice, a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño, acostado ¿en qué? En el pesebre. ¿Qué se les había anunciado a los pastores? El nacimiento del Mesías. El advenimiento del Mesías ya era un hecho. Amén. Amén. Ya estaba entre ellos. Y eso es lo que fueron a hacer los pastores. ¿Y quiénes eran estos? Eran pastores reconocidos, hermano. Ellos ahí andaban como que pasando y los agarró el Señor. ¿Verdad? No, ellos ya tienen sus escogidos. Amén. Y no los escoge por obra de justicia que ellos hayan hecho o porque sea lo mejor. Por gracia y misericordia que Él conoce el que ha de ser salvo y Él lo añade. Amén. ¿O no amén? Amén. Así dice la palabra, hermano. Amén. Con amor eterno te he amado. En el Cristo dice, yo les he amado a aquellos que creen. Amén. Amén. Entonces esa es la eternidad. ¿Sabía usted que el Cordero fue inmolado en la eternidad? Amén. Y se hizo visible a nosotros para que nosotros creyéramos y pusiésemos la esperanza en ese sacrificio. Amén. Pero el Cordero fue inmolado. Es que Dios nos inventa, que me invento. No, Él ya tenía todo preparado. Amén. Amén. Él lo conoce todo. Él es Dios, hermano. Él no se inventa nada. El que inventa es usted y yo. Amén. ¿Verdad? Mire que sigue diciendo. Después de verlo, los pastores contaron. Vaya, miren esto. La fe, cuando se cree, se obedece. Mire, dice, después de ver los pastores, contaron a todo lo que había a todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que escucharon el relato, los pastores quedaron ¿qué? Asombrados. ¿Qué fueron? Creyeron, fueron en pos de la palabra, obedecieron,
porque llevaron el anuncio del advenimiento del Mesías. El Mesías ya está entre nosotros, ya nació en Belén, ya está la respuesta que el ser humano necesita. Esta es la reconciliación entre Dios y los hombres, el Mesías, Cristo de Dios. Él es el Emmanuel, es Dios con nosotros. Amén. Anunciando a ese niño Jesús que tomó esa forma de hombre. Porque miren, hermano, alguien me decía hace poco, Dios tiene mamá, me decía, y le digo, Dios no tiene principio ni fin. El Cristo tomó humanidad, entonces viene del linaje de David según la carne, pero Dios no tiene madre ni padre, porque no tiene principio ni fin. Porque si tuviera madre, tuviera padre, no fuera Dios. Amén. Amén. Porque fuera un ser creado. Amén. Y Él es un ser creado. Amén. Amén. ¿O creen que lo crearon? No, de Dios. Dice que no tiene principio. ¿Qué significa eso? No tiene principio. Amén. Amén. Miren, yo de verdad, y cuando dice que todo habita en Él, la tierra detrás de sus pies, los cielos no lo pueden contener. ¿Y usted cómo lo ve? Todo raquítico en la cruz, ¿verdad? Y todo así pechito. No, usted a ver a quién está bien. Dios no es así, hermano. Y mire que sigue diciendo acá. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se les había dicho. ¿Qué hicieron? Glorificaron, alabaron a Dios. ¿Y qué es lo que trasladaron? Todo lo que ellos habían oído, y ellos lo trasladaron al pueblo. Amén. Amén. Que había nacido el Salvador. Y yo de verdad le decía, Señor, gracias, porque hay muchas cosas que yo antes no las entendía, pero el Señor tuvo misericordia y me abrió el entendimiento a través de la revelación del Cristo. Y dice, y en esto, en el 14, Él dice, en el 16, perdón, y hasta el 19, el Señor me daba esto. Ellos fueron en pos de la palabra, creyeron a la palabra y lo obedecieron. Si no hay obediencia, no hay fe. Fe sin obediencia, o sea, si no hay obediencia, no hay fe. Ellos sí pusieron la esperanza en el Mesías, porque creyeron y obedecieron. Fueron en pos de la palabra, hicieron la voluntad del Padre. Amén. Amén. Entonces aquí está claro, si no hay obediencia, no hay fe, hermano. Lo que hay es religión. Hay un montón de gente religiosa perdido dentro de una congregación. No porque Dios no se quiera mostrar, porque la gente no quiere oír a ese Dios. La gente, como le dijo Pablo a Timoteo, en aquel día la gente va a tener comezón de oír, pero no lo que Dios quiere hablar, porque Dios lo que habla es hijo, sino lo que ellos quieren oír. ¿Y qué quiere oír la gente? Salud, dinero, mi amor, descubre el campeón que hay en ti, 7 pasos para ser una empresaria de éxito. ¿Eso quiere la gente? Vaya a estudiar, hombre. ¿Y quiere ser empresario? ¿Y quiere que el Señor también hasta los van a mandar a la universidad? Imagínense. Motivación, eso le predican. Misticismo, doctrina de demonios. Andan viendo al diablo en todas partes. No póngase fera. Eso significa tal cosa. Y se le va a manifestar el diablo en su casa. Y yo digo, como le tocó más maneje con el diablo echándole la pierna quizás, ¿verdad? Y uno se queda, era que por falta de la revelación del Cristo, pero como estos tienen que ser revelados, y uno solo le queda viendo la esfera y dice, me dan ganas de agarrarle y darle con ella, pero uno mejor por no pelear, le queda viendo, ¿va? Ayuda a los padres, digo yo, ayúdalos porque no los ayuda a tomar cara de ignorancia. Y sigue diciendo acá, dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Todo lo que Dios ha establecido está en su Hijo. Y la palabra se cumplió a cabalidad. Amén. Amén. La profecía estaba dando cumplimiento. Y todo lo que el ángel había anunciado se estaba gestando en ese momento. Amén. Amén. Y ellos fueron y lo anunciaron. Entonces, hermanos, ¿saben lo que a mí sí me voló la cabeza? Que aquí el Espíritu Santo me decía, si no hay obediencia, no hay fe. A mí que nadie me ponga a decir que cree en Cristo, pero no obedece.
Ese es otro evangelio. Y ese evangelio, ese otro evangelio, no porque haya otro, porque así dice el Señor, sé que hay uno que han inventado otro evangelio. Ese evangelio de que venga Cristo, pida lo que quiere y Él tiene poder y se lo va a dar, ese quiere la gente. Pero el evangelio que Dios ha establecido, venga Cristo para hacer su voluntad, ese no lo quiere la gente. Ahí la gente pierde. Mejor me voy detrás del manto y la ungida, ¿verdad? Detrás de la profeta o el profeta. Charlatanes. A una familiar le dijeron que orara porque iba a tener una acción de gracia. Mi mamá estaba en el hospital, que mi mamá no iba a morir, que ya estaban pensando en hartarse. Mi mamá murió. De ahí le dijeron, mira, ahora por estos papeles, tampoco sucedió. Ay, que usted no tiene fe. Es que Dios nos dice, puesto los ojos en quién, o en las cosas de este mundo. Puesto los ojos del autor y consumador de la fe. Si las personas te están desviando, que tu mirada esté siendo desviada a lo terrenal, a lo que perece, eso no viene de Dios, eso viene desde el infierno. Porque si esta persona no te está dando la respuesta en Cristo, que es el único que puede mediar entre Dios y nosotros, ahí ponle cuidado, que ese no es Dios hablando. Amén. Dios solo habla a través del Hijo. Y lo puedo confirmar, dice que a través de quién, dice en Hebreos, que habló, dice, de muchas formas, dice, de muchas maneras, pero ahora habla a través del Hijo. Todo lo que usted quiera escuchar, cuando le traigo palabra, pues me va a anunciar el Evangelio. Y si no le doy el Evangelio, diga, no, a ver que me viene a hablar. ¿Será que Dios está interesado en que usted sea rico? Amén. En que usted tenga salud. Hermano, ¿cómo es que el Señor no quiere que esté sano? Claro. Pero yo le pregunto, ¿para qué cree que el Señor pudiera interesar que usted tuviera dinero? Si el dinero en esta vida no lo es todo, amén. Eso es perecedero. La salud lo sana ahora de una cosa, mañana va a morir de otra. Amén. Amén. Porque Lázaro lo levantó de los muertos, pero también volvió a morir. Amén. Amén. Y era un propósito, porque él estaba anunciando la muerte y resurrección del Cristo. Amén. Amén. Yo no estoy diciendo que Dios no hace, que no sigue obrando. Amén. Que estas señales seguirán a los que creen. Los milagros se van a gestar, hermano, pero de una manera natural, en los que creen. Los incrédulos son los que andan detrás de estas señales. Los que creen andan detrás de la verdad, y esa verdad es que Jesús es el Cristo. Los incrédulos son los que andan detrás de todas esas cosas, que le unjan, que le oren. Yo ya no tengo el Espíritu Santo porque ya no les pongo la mano en la cabeza. Imagínense. Ya no voy, ¿cómo hago, pues? Y me bajan los piojos, ¿qué hago? Como tobogán, me van a agarrar. No cayeron, no, hermanos, no se trata de lo que otra persona puede hacer por usted, se trata de lo que Dios ya hizo a través de su Hijo. Y usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Él lo va a guiar hasta orar en el propósito de Él. Y sabe cómo termina uno orando: que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Esa fue la oración. Y a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice: por esta causa, dice, doblo mis rodillas. ¿Por qué causa doblaba las rodillas el apóstol Pablo? Porque Dios lo siguiera usando para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Por esa causa de que doblaba las rodillas. Y la gente, ¿por qué causa? Por salud, dinero y amor están doblando las rodillas. Cuando Satanás tentó en la humanidad, Cristo que le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo y las cosas que en ellas hay. Quien dijo eso fue Satanás. ¿Y cómo está la gente en las congregaciones? Postrada, pidiendo que todo lo que perece. Pero no pueden pedir lo que permanece, que es lo eterno, que es la salvación, que es Cristo. Porque nadie puede hablar de alguien que no conoce. Y nadie puede brindar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. De verdad, yo cuando escucho orar a las personas, no me burlo, me duele. Yo he estado en oncología y he escuchado gente decirme que la que no tiene fe soy yo, porque usted no declara la palabra de sanidad sobre su vida. Y le digo yo: es que Dios ya me declaró la palabra en su Hijo.
Y todo está resuelto en mi vida. Si me muero, está resuelto. Y si vivo, está resuelto. Porque yo he sido, como dicen, para alabanza de su gloria. El propósito de haberme traído a esta tierra es para alabanza de su gloria. No para mi gloria, sino para la gloria de Él. Amén. Y la gente está postrada. Le van a dar gracias, Señor, por el trabajo. Gran oprimido que los tienen ahí, pues van a dar gracias al Señor. Como le dijo a un hermano, ¿verdad? Si yo no te mandé de trabajo, lo pediste, le voy a aguantarte. Así que le dijo. Y dije que le mira dónde estoy, dije que le voy a aguantarte, y vos lo pediste. No queriste servirme, dije que para allá querías estar. Porque Dios le ha revelado el mensaje. Ojalá el hermano me esté viendo, porque él no se enoja, sabe qué dice. Justo me metí, dijo, a una prédica y me agarró el Señor así, dijo. Y exactamente andaba haciendo todo eso que dijo. Y yo me alegré, ¿sabe qué dijo? El Señor me ama y tiene misericordia porque me está molestando, me está diciendo que no estoy bien. Pero mira qué lindo, y yo digo, yo no me enojé con él, porque hay gente que no con el pastor, digo. Y era Dios que nos estaba molestando, porque todavía tiene misericordia de nosotros anunciándonos al Cristo. Amén. Y ya casi vamos a terminar, ¿no? ¿Qué pasó? En el cual íbamos, en el 21, ¿verdad? Y dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. ¿Qué significa? Salvación. ¿Amén? Amén. Y para aquí lo dicen, ¿no? Y volvieron los pastores a predicar. En el 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto, dice, por el ángel antes que fuese recibido. O sea, Dios estaba confirmando que Él era el Salvador. Amén. Amén. El Salvador, Él es el Cristo. Amén. Autor de eterna salvación. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Quiénes le trajeron? María y José. Amén. Ellos eran su padre según la carne. Pero entiendan que Dios no tiene padre ni madre. Él tomó humanidad. Allí no hay donde perderse. Él tomó humanidad para llevar ¿qué? Nuestros pecados. El Dios invisible se hizo visible a través de su Hijo. Amén. Y por eso dice que el ver al Cristo es ver a Dios. Es que Él es Dios, hermano. Amén. Él es Dios. Y a mí me volaba la cabeza y decía, ¿quién de Él es Dios? Pero tomó humanidad. Y miren, para llevar nuestros pecados, para reconciliarnos, hermanos, con Dios, para llevarnos a esa salvación tan grande que ahora Dios nos ha concedido en el Hijo y que ahora la disfrutamos. Yo no sé si usted disfruta la salvación. ¿Saben por qué muchos no disfrutan su salvación? Porque ya están pensando en el chumpipe del 31. Todo les aflige, todo les preocupa. No disfrutamos de la salvación y por eso no podemos vivir para Él, porque estamos preocupados por todo y por nada de ese mundo, ¿verdad? En nada estéis afanosos, dijo el Señor, pero nosotros parecía que al revés nos dijeron, ¿verdad? En todos afanosos, ¿verdad? Todos nos afanan, ¿verdad? Nosotros agarramos al revés la palabra. Y dice después, entonces, perdón que estoy un poquito mal. Entonces dice en el 22, luego llegó, dice el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Qué nos está hablando el Señor? Miren, primeramente, Él es el cumplimiento de la ley. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Amén? Amén. Él es el Cristo. Amén. Él era el fin de la ley. ¿Amén? Amén. Por eso es que si usted se fija, todo lo que la ley decía lo estaba haciendo. ¿Amén? Sí, amén. Porque Él iba a tomar humanidad y Él era el cumplimiento de la ley. Él era el que podía sacar al ser humano de esa condenación. Porque la ley nos condenaba a muerte. ¿Amén? Amén. Porque éramos culpables, pero él era el fin de la ley. Entonces los padres lo presentan, Él pasó todo el proceso. Y miren qué lindo. Yo le decía al Señor, de verdad, gracias por esa salvación. Y dice, la ley del Señor dice, si el primero hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo ¿a quién? Al Señor. Por eso Él es el primogénito de todas. Vámonos a Colosenses 1:15. Ay, perdonen que estoy un poquito. Colosenses les dije, ¿verdad? Sí.
Colosenses 1:15. Lo vamos a confirmar aquí, para que no andemos parafraseando. Ya casi terminamos, hermano. Colosenses 1:15. Mire lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda La creación. Él es el Cristo. A ver, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se recuerda que dije el Dios invisible se hizo visible en el Hijo? Amén. Y es el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo, en Él, por Él y para Él. Eso es lo que está hablando. Por eso es que acá lo decía en el ¿qué íbamos? En el 20, ¿qué íbamos? ¿20 qué era, hermano? No se acuerdan. 23, ¿verdad? En el 23 lo que decía era, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Eso hablaba que Él es el primogénito, ¿verdad? Entonces, de verdad, se nos estaba anunciando la respuesta de Dios que estaba en su Hijo, amén. Y que esa bendición, aquel que la abrazara, lo ponía en una comunión perfecta con Dios para la alabanza de su gloria. Y Él era el cumplimiento de la ley, era el fin de la ley, que es el Cristo. Dice en el 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o dos palominos. Pero vemos que María y José ofrecieron, pero ellos, ¿por qué? Porque ellos sí eran transgresores. Los que ofrecieron allí sacrificio fueron ellos. ¿Por el pecado de quién? De ellos, pero ellos llevaban la ofrenda que iba a ser acepta delante de Dios. Ellos llevaban al Mesías, amén. Amén. Y este Mesías nos iba a sacar de esa condición en la cual el hombre está sometido en sus delitos y pecados, muerto en sus delitos y pecados, separados de Dios eternamente y para siempre. Así quedó el hombre, pero Él venía a reconciliar a aquellos que han creído que Él es el autor de eterna salvación. Amén. El único que puede mediar entre Dios y los hombres es el Cristo. De eso estaba hablando, hermano. Por eso, si nosotros no vemos al Cristo en todo esto, entonces en vano estamos predicando, amén. Porque 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para darnos la respuesta de Dios que está en su Hijo. El obrar de Dios, hermano, siempre estaba en su Hijo, amén. Por eso es que Él habla a través de su Hijo. Quiero oír la voz de Dios. Escuche el Evangelio, amén. Dios habla a través de su Hijo, amén. Y dice en el 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o dos palominos. Y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, y hasta aquí vamos a ir llegando, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Algo que el Señor me impactó es esto. Primero aquí en el 24 lo que el Señor nos estaba hablando era que ofrecieron ofrenda por sus pecados según lo que la ley decía, amén, ¿verdad? Pero quien ofreció fue María y José, pero ellos llevaron la ofrenda, que es el Cristo, amén. Esa ofrenda ya estaba ahí también para ser sacrificado, porque recuerden que el vino iba a consumar la obra de Cristo, amén. Y dice después, Él tomó el lugar de nosotros, amén. O sea, el Cristo tomó el lugar que nos correspondía. En el 25 el Señor nos dice, y aquí salió un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre, guiado por el Espíritu Santo, esperaba la promesa del Mesías. ¿Cómo estamos nosotros ahora, hermano? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos esperando el retorno del Mesías? ¿Estamos viviendo para hacer la voluntad de Dios? Porque Simeón sí lo estaba haciendo, guiado por el Espíritu Santo. Estaba esperando en la promesa del Mesías, y mientras esperaba, ¿qué hacía? La voluntad de Dios. Anunciaba, va a venir el Mesías, y yo lo estoy esperando. Y mire que dice en el 25, en 26, y le había sido revelado, miren esto, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oh, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué es lo que estaba diciendo Simeón?
Esta es la promesa. El avivamiento del Mesías lo tengo ahorita frente a mis ojos y lo he tomado en mis brazos. Lo que me impactaba de lo que el Espíritu Santo hacía en Simeón, y yo lo que el Espíritu Santo me dio, yo lo anoté. El que cree, obedece, lo espera con ansias, haciendo su voluntad, como Simeón. El que cree en la promesa del Mesías. El Mesías ya vino, el Mesías ya consumó su obra, pero ¿qué le prometió a sus discípulos? Que le iba a volver. ¿Y qué le dijo? Vayan y prediquen esta buenas nuevas de salvación, que son de gran gozo, hermanos, para aquellos que hemos creído. Amén. Mateo 24:14 dice que cuando este evangelio sea predicado, no dice creído, para testimonio a todas las naciones, Él va a venir. ¿Y por quién viene? Por su iglesia. Entonces aquel que cree, así como Simeón, espera en la promesa de Dios. Y la promesa dice, y eso a mí me impactó porque dice que él le dijo, ahora puedo morir en paz. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios ya se había cumplido en Simeón. Y aquellos que saben que el propósito de Dios está en su Hijo y su propósito se está cumpliendo en su vida, ¿qué dice? Puedo morir en paz, Señor. No le tienen temor a la muerte, sino que dice, mis ojos vieron al Mesías, a mi Salvador. Y dice ya para terminar, dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, está diciendo, tu palabra se ha cumplido, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Vemos como el Señor, primeramente en el 27, el Señor, y esto aquí quería mostrarle, que era necesario que el Mesías bajo la ley, miren esto, era necesario que el Mesías naciera bajo la ley para librar al hombre condenado por la ley. Amén. Porque el hombre estaba condenado por la ley, y esto me daba el Espíritu Santo. Era necesario que naciera bajo la ley, por eso es que él cumplió los rituales, ¿se fijan? Porque por eso es que dice, era necesario que el Mesías naciera bajo la ley para librar al hombre condenado por la ley. Amén. Y vemos que en el 28 él estaba viendo el cumplimiento. Aquí vemos que Simeón estaba viendo el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, el propósito de Dios en la vida de Simeón, de este siervo Simeón, se había cumplido, ya que Dios cumple todo lo que habló en su Hijo. Amén. Él vio la promesa del Mesías Cristo de Dios, y él vio esa promesa, la tuvo en sus manos, y por eso dijo, ahora despide en paz a tu siervo. Mis ojos han visto la salvación y tu propósito se ha cumplido en mi vida. Amén. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Hemos visto esa salvación? ¿O todavía está nublada nuestra vista y no la estamos viendo como esa salvación, esa buena noticia que nos trae el Señor a través de su Hijo, que es de gran gozo? Amén. ¿O todavía las circunstancias en la vida de sus hijos? Dice que las circunstancias no pueden definir nuestra fe, pero hay personas que las circunstancias los hacen que desechen la fe. Amén. Desechen la palabra y no pueda Dios obrar, no porque Dios no puede, porque el hombre no quiere obedecer a Dios. Amén. Y solo dice, la cual preparó en la presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. O sea, bendijo, miren esto, y los bendijo Simeón. ¿A quién? A María José. Amén. Y dice, y dijo a su madre María, y aquí aquí terminamos. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, y para señal, dice, que será contradicha, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Miren esto, ¿sabe lo que estaba diciendo acá? Primero en el 30, lo que nos hablaba que la profecía se había cumplido. En el 31, y la salvación es para todas las naciones, hermano, para tanto gentil como judío que abrace esa fe. Y dice también después en el 35, vemos que muchos, en el 35, ¿cuánto le dije? ¿A dónde digamos? Donde dice María, aquí estaba puesto todo el levantamiento, y muchos, y lo bendijo Simón, y dijo a su madre María, aquí está puesto, dice, para caer y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces lo que estaba diciendo, que la gente va a negar. Entonces este pueblo rechazó al Mesías. Amén.
estaba hablando que lo iban a rechazar, amén. Y que hablaba también, por eso dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, que lo iban a rechazar, amén. Pero también que María, a pesar de que, y le estaba también advirtiendo a María que iba a pasar por la aflicción, amén, que iba a pasar por esa aflicción de ver al Mesías ser crucificado, amén. Y hablaba de la obra del Cristo, todo lo que iba a padecer, y que a María le iba a doler mucho, amén, que iba a pasar por aflicción. Y por eso es que el Señor nos habla: en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo ya lo hice todo. Y si nosotros creemos que Él es el Cristo, autor de eterna salvación, entendemos que el problema ya no es problema para nosotros, y que todo está resuelto en el Cristo, y que ahora nosotros vivimos para la alabanza de su gloria, que somos ese pueblo de Dios escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pónganse en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor, por revelarnos a Jesús como el Cristo, autor de eterna salvación. Gracias porque el cumplimiento, Señor, de esa profecía se estaba dando en ese momento, Señor, y sabemos que todo se consumó ya, Señor. Pero sabemos que nosotros en este tiempo estamos esperando, Señor, el retorno del Mesías. Queremos siempre, Señor, que lo sigas logrando en nosotros a través del testimonio de Cristo, que podamos seguir viviendo para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por revelarnos esta buena noticia que es de gran gozo para nosotros, Señor. Hemos abrazado esta fe no porque podamos, es porque tú lo hiciste posible en nosotros, porque has puesto ese querer y ese hacer, Señor, y que siempre, Señor, se cumpla tu propósito y tu voluntad en nosotros. Te damos gracias, Señor, en Jesús el Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte